Hola, ¿qué tal queridos amigos de Edutópica? Bienvenidos a un nuevo video y aquí hoy voy a hablar acerca de cómo escribir el marco normativo en el contexto del desarrollo de una investigación y en la construcción del marco de referencia. Bienvenidos. Uno de los procesos más interesantes a la hora de hacer la investigación es analizar todo lo que tiene que ver con la normatividad. Por lo menos la educación es una actividad que está normalizada, es decir, hay normas, hay reglas para ello. Y cuando estamos realizando una investigación necesitamos conocer cuáles son las normas que aplican precisamente al campo en el que estamos trabajando. Cuando estamos investigando llegamos a un momento que se llama la construcción del marco de referencia. Dentro de ese marco de referencia está el marco contextual, donde hablamos de todo el contexto de los estudiantes, que hay un video sobre ello, y luego pasamos a analizar el marco normativo, es decir, todas las normas que nos ayudan a entender de la mejor manera ese problema. Mi recomendación es la siguiente: vayan de lo general a lo específico, o mejor, de lo internacional a lo local. Vamos a comenzar entonces con la UNESCO. La UNESCO, la ONU, todas aquellas organizaciones que trabajan el tema de la educación, que toman la educación como un derecho universal. A partir de esa aproximación grande, vamos a comenzar a hacer un filtro. El segundo punto es todo el tema nacional. De lo internacional pasamos a lo nacional. ¿Cuáles son las reglas que rigen la educación en Colombia? El primer punto es la Constitución Política de 1991. Allí hablan de la educación. De manera que es importante tomar ese apartado, citarlo en el texto y hacer un comentario al respecto. Importantísimo, ténganlo muy en cuenta. El marco normativo no es recortar normas y ponerlas en un documento. Es construir una aproximación académica en torno a las normas. Entonces, Constitución Política de 1991. Tomamos el apartado que habla de la educación, lo citamos, no hay necesidad de copiar y pegar, sino citarlo y hacer un comentario frente a él. Después de la Constitución Política de 1991 aparece la Ley General de Educación, la Ley 115. Igual, vamos a leerla y vamos a elegir aquellos fragmentos que están directamente relacionados con mi tema de investigación. Si yo estoy trabajando el tema de la educación, pero dentro de la educación, el desarrollo de las habilidades comunicativas, voy a buscar temáticas relacionadas y eso es lo que voy a citar en mi investigación. Si estoy trabajando temas de primaria o temas de secundaria o temas de primera infancia, tomo de la ley aquello que está directamente relacionado conmigo. Si yo estoy trabajando en un tema de investigación en ambientes carcelarios, pues no voy a citar en el marco normativo toda la norma en relación con la primera infancia, por ejemplo. Entonces, tomo de la ley lo que me sirve para mi investigación. Luego de la Ley General de Educación podemos hablar del decreto 1860, también del reglamento Ley 115, podemos hablar de la Ley 715 del 2003 y la Ley 1099 de 2006. La Ley 1099 puede que no esté directamente relacionada con la educación. Esta ley es la Ley de Infancia y Adolescencia. No obstante, es importante en la medida en que me da un marco de trabajo si yo estoy haciendo una investigación con adolescentes. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer en el trabajo con adolescentes, por ejemplo? Hasta aquí temas generales acerca de la educación en Colombia, quiero decir. Hay temas puntuales que están directamente relacionados con el actuar educativo. Temas sobre currículo, de manera que hay que buscar cuál es la norma en relación con el currículo. Allí entonces vamos a encontrar el decreto 1860 de 1994, los lineamientos curriculares, los estándares curriculares y los derechos básicos de aprendizaje. Todo esto hace parte del currículo. Cuando hablo de evaluación, si mi investigación tiene que ver directamente con la evaluación o toca en algún punto con la evaluación, hablaré del decreto 1860 y del decreto 1290. Si voy a trabajar un tema de convivencia escolar, entonces está la ley 1098 y la ley 1620. Al momento de hacer este video, esas leyes digamos que están debidamente actualizadas. No obstante, es necesario ir y buscar en la normatividad vigente que corresponda a lo que estamos diciendo. Tenemos entonces las fuentes de información en relación con la normatividad nacional que está directamente conectada con la educación. Tenemos entonces el marco normativo nacional. Teniendo esto, vamos a pasar al ámbito local. Por lo menos en Colombia, la educación está regida también
por un organismo que se llama el Ministerio de Educación Nacional, que emite circulares, que emite direccionamiento y que en algunos casos hay que tenerlo en cuenta para nuestra investigación. Después del ministerio están las secretarías de educación. Lo mismo, en algunos casos emiten circulares o establecen parámetros de manejo. Esto ha sido muy usado en términos de pandemia, por ejemplo. En esta época de pandemia, cada organismo, sea nacional como el Ministerio de Educación o local como las Secretarías de Educación, establecen sus reglas de juego. De manera que es importante tenerlas en cuenta. Y por último, llegamos a lo local, al colegio, a la institución educativa. El proyecto educativo institucional, el PEI, es el documento que da vía al colegio, que organiza todo lo que se hace en la institución educativa. Por lo tanto, ya para acabar el marco normativo, es fundamental mencionarlo, citarlo y establecer un lazo que le dé sentido a la investigación que yo estoy haciendo. En últimas, recordemos que la investigación es un camino para hacer transformación educativa y debe estar conectada con la institución educativa en la que yo estoy haciendo la investigación. De lo contrario, pues no tendría ningún sentido. Por lo tanto, en el marco normativo hablamos del PEI. Cuando estamos trabajando temas de evaluación, es importante también hacer referencia al sistema educativo institucional, al CIE, porque de acuerdo al CIE, así se establecen las acciones pedagógicas dentro del aula de clase. La forma de redactar esto, entonces, ya en el documento en Word, yo sugiero que sea siguiendo ese orden de lo internacional a lo local. Mi recomendación es no copiar y pegar la ley. El marco normativo no son unos retazos de leyes pegados, sino que es la mención en orden y de manera estructurada de qué dice la UNESCO y cómo eso impacta a mi investigación. Cómo se entiende la educación en Colombia a partir de todos sus frentes y cómo eso de alguna manera está enlazado con mi investigación. Y luego cómo el colegio ha organizado todo el proyecto educativo institucional y cómo mi investigación llega allí y haya cabida. Esto es como armar un rompecabezas. Uno va ubicando la ficha nacional, luego primero todo lo internacional, luego lo nacional y por último lo local. El eje que marca todo eso, que une todo eso, es mi investigación. Espero que en este video haya podido de alguna manera orientarles en torno a cómo desarrollar el marco normativo para su investigación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no olviden dejarla en el cajón de los comentarios, que para mí es un gusto ayudarles y colaborarles en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima oportunidad en Edutópica. Chao, que estén muy bien.